días, comunidad liceísta. Bienvenidos a una nueva edición de Conexión LT, el espacio informativo del Club de Periodismo Escolar Liceísta. Hoy recordamos uno de los más grandes representantes de la literatura peruana y universal, el poeta trujillano César Vallejo Mendoza, cuya obra ha trascendido generaciones y fronteras, dejando un legado importante en la poesía y la literatura mundial. Para conocer más sobre su vida, su obra y la importancia de recordarlo, hoy nos acompaña un docente del área de comunicación de nuestra institución educativa. Nos encontramos con el profesor del área de comunicación, Santos Quipuscoa Jiménez, quien nos brindará información importante sobre la vida y legado de César Vallejo. Profesor, bienvenido a Conexión LT. ¿Cómo está? Muy buenos días. El Perú ha dado al mundo grandes figuras de la literatura, y una de las más destacadas es César Vallejo, poeta y escritor, cuyas obras trascendieron fronteras y generaciones. Su estilo único y su profunda sensibilidad social lo convirtieron en una de las voces más influyentes de la literatura universal. ¿Quién fue César Vallejo y por qué fue considerado uno de los escritores más importantes del Perú? Muy bien. Bueno, hablar de César Vallejo en nuestra actualidad, en el siglo XXI, hablamos pues uno de los grandes bates santiaguinos, serranos, si le podemos llamar así con un lenguaje netamente coloquial, que nació él en Santiago de Chuco, una provincia que pertenece a nuestra región La Libertad, acá cerca de la ciudad de Trujillo. Tuve la oportunidad de conocer su casa de Vallejo. Obviamente ahorita está como un patrimonio, legado de la nación. Vallejo pues por su misma forma de ser, por su mismo contexto de nacimiento, fue un gran poeta, representante del vanguardismo. Sus padres, el señor Francisco Vallejo y María Mendoza, pues eran unos campesinos netos de la provincia de Santiago de Chuco, ¿no? Entonces, el día de hoy es una fecha muy importante recordarlo a él, porque hoy, como hoy día 15 de abril, él fallece. Hace 46 años, perdón, él vive en su época, porque él nace en 1892 y mire en 1938, 46 años vive César Abraham Vallejo Mendoza. Es bueno recordarlo, conmemorarlo, porque fue uno de los grandes vanguardistas del siglo XX y hasta ahorita su legado en el siglo XXI se conserva. Recordar a figuras importantes de nuestra historia o cultura permite fortalecer la identidad y el amor por la literatura peruana. Conmemorar fechas relacionadas con la vida y obras de César Vallejo representa una oportunidad para reflexionar y valorar su legado en las nuevas generaciones. ¿Por qué es importante conmemorar esta fecha en las instituciones educativas? Bueno, es importante, como ya te decía, César Vallejo, aparte que fue un poeta, César Vallejo fue un narrador, César Vallejo fue un ensayista, César Vallejo fue autor de géneros teatrales, César Vallejo fue un autor de microrrelatos, o sea, era un todo en uno, porque a veces tenemos nosotros literatos, tanto regionales, latinoamericanos o peruanos, o perdón, mundiales, que solamente se dedican a la poesía, pero él no. ¿No? Él se dedicó a la poesía, se dedicó a la narración, al teatro. Entonces, conmemorarlo a él y verdad, recordarlo a él es recordar un insigne, un paradigma de nuestra literatura peruana. Y lo más importante, hija, es que estamos recordando a un literato netamente regional, que hasta el momento, según algunos críticos literarios, no hay otro que llegue a esa talla de César Vallejo. A lo largo de su vida, César Vallejo revolucionó la poesía con una forma innovadora de escribir, abordando temas sociales, humanos y existenciales, que continúan vigentes hasta hoy. ¿Cuáles fueron los principales aportes de César Vallejo a la literatura peruana y mundial? Bueno, entendemos nosotros, habiéndote indicado que César Vallejo no solamente era un poeta, no solamente era un bate, César Vallejo aportó con una literatura muy natural, una literatura que rompía los esquemas de quizás de las figuras literarias o de la retórica. ¿Por qué? Porque él se le conoce como un vanguardista, y el vanguardista es un escritor que tiene un estilo propio de él.
Incluso había pues unos comentarios en los diferentes ensayos indican que Vallejo fue un escritor que él propio inventaba sus figuras literarias, imagínense. Imagínense, por eso que tenemos nosotros una obra, la póstuma, que es Trilce, que hasta el momento, por ejemplo, no sabemos qué cosa significa Trilce. Ha habido bastante investigación y no saben qué cosa tiene el significado de Trilce, esa palabra Trilce no está ni siquiera en el diccionario. Entonces, así como esa obra que él tiene, también pues tenemos los poemas netamente que reflejan el dolor humano. Por ejemplo, Los Heraldos Negros, los mismos poemas humanos. Y también él pues escribía la realidad. En esa época él escribe una poesía muy bonita cuando está exiliado allá en España, que se llama España, aparta de mí este Cádiz. Entonces, eso como quizás haciendo conocer sobre la rebelión de ese entonces. Lo que pasa es que César Vallejo, para que podamos entender, nosotros como liberteños, César Vallejo ha sido un literato, ¿no?, que ha escribido de acuerdo a su sufrimiento que él ha tenido. O sea, todo lo que él sufría, todo lo que él lo vivía, lo plasmaba en la escritura. Y él ha sido un personaje muy sufrido. En realidad no podemos echar culpa a alguien por qué sufrió tanto, porque él viene de una familia pobre, su familia era numerosa, era 11 hermanos han sido César Vallejo, y él ha sido uno pues, de los 11 hermanos, donde pues ellos en realidad, sus papás querían que él sea un religioso, que sea un sacerdote, que se apegue, porque él venía de una familia netamente muy católica, muy cristiana, pero pues él se fue por otro estilo, se fue por otra vocación, ¿no? Sabemos también por historia, y eso también es reconocerlo, que César Vallejo pues estudió en Huamachuco, luego se viene a ser docente en el Colegio San Juan. Acá él ha sido profesor en el Colegio San Juan. Obviamente primero terminó su secundaria y luego se fue a estudiar a la Universidad Nacional de Trujillo. Él es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo. Luego de ahí él quiere ir a estudiar Derecho y lo hace, pero no lo termina, obviamente, en la San Marcos, en Lima. Pero él tuvo mucho sufrimiento porque lo acusan incluso que había incendiado una casa en Santiago de Chuco. Por eso es que él es tomado prisionero. Él ha estado en la cárcel y ahí ha escrito unas obras como Dolor a esto, ¿no? Entonces, por eso es bueno de llevar a la reflexión a todos los liberteños, especialmente a la juventud de ahora, a que se den un tiempito de leer las obras de Vallejo. Van a encontrar de todo. Van a encontrar historias, por ejemplo, de la narrativa, como es Paco Yunque, van a encontrar narrativa de lo que es el texteno, etcétera, ¿no? Eso es el motivo esencial y mucho más, ¿no? ¿Por qué recordar a Vallejo? A lo largo de su vida, César Vallejo revolucionó la poesía con una forma innovadora de escribir, abordando temas sociales, humanos y existenciales. Las obras de César Vallejo han sido estudiadas y reconocidas a nivel mundial a través de sus poemas y escritos. Los lectores pueden reconocer su visión del mundo, su sensibilidad y su compromiso con la realidad social. ¿Qué obras de César Vallejo recomendaría a los estudiantes para conocer mejor su pensamiento y estilo literario? Bueno, como poesía tenemos varias, ¿no? Pero bueno, los que yo recomendaría para que el estudiante, y no solamente el estudiante, sino también la persona, cualquier persona, se ponga un rato a leer, por ejemplo, Los Heraldos Negros, ¿no? Donde él hace conocer su dolor que él sentía, ¿no? Su dolor que él sentía. Incluso en esa poesía, él casi predice su muerte, porque él dice, me moriré un jueves como es hoy de otoño. Y no muere obviamente un jueves, pero muere el viernes. Imagínate, pero sí fue otoño en esa estación. Imagínate, entonces tanta quizás humanidad que él tenía, quizás tanto dolor que él tenía o sufrimiento que hasta casi predice su muerte, ¿no? Entonces, Los Heraldos Negros, tenemos también la poesía Masa, que es muy bonita hacia la diversidad, ¿no?, que nos muestra César Vallejo, los mismos poemas humanos, a mi hermano Miguel, que es una poesía muy bonita, ¿no?, familiar. Y dentro de la narrativa, pues yo creo que no debemos dejar leer, y los que no lo han leído les invito, que es una historia muy bonita, un cuento muy bonito que es de Paco Yunque,
donde se muestra en realidad, mira, hija, estamos hablando del siglo XX y había el famoso bullying, lo que ahora recién le hemos llevado quizás a modernizarlo, este famoso bullying. Ya desde esa época Vallejo ya muestra que en los colegios ya había bullying, lo que le hacían a Paco Yunque, justamente un personaje, Humberto Grief, ¿no? Eso, y bueno, si queremos entrar un poco más también al teatro, también tiene sus obras de teatro, y si queremos entrar un poco más a conocer sobre la Revolución, está el poema extenso España, parte de Miste Cádiz. Los estudiantes son protagonistas del camino y pueden contribuir a construir una sociedad más unida e inclusiva. Desde la escuela es posible promover acciones que fortalezcan la integración y el conocimiento de los países americanos. ¿Cómo pueden los estudiantes del Liceo Trujillo participar o contribuir a fortalecer la integración entre los países de América? Bueno, en realidad es muy complejo determinar que pues cómo lo podemos hacer los estudiantes del Liceo Trujillo. Es complejo, porque ahora con este contexto que estamos, con esta coyuntura, hay gobernantes que en realidad luchan, ¿no?, para integrar a los países, pero hay muchos factores que influyen, que no dejan, cada una busca sus intereses, cada estado busca sus intereses. Lo que podemos hacer que el estudiante del Liceo Trujillo es que reflexione, hija, reflexione de las acciones que hace, ¿no? De las acciones que hace, y como ya pues siempre sabemos que, y aquí hay que recordar a Manuel González Prada, ¿no? Decía que los jóvenes van a estar en la lucha, en la obra más adelante, pues que se pongan quizás a investigar, a indagar, ¿no?, y a reflexionar sobre lo bueno, lo malo de lo que nos espera en nuestra patria. El hecho de que César Vallejo haya nacido en nuestra región es motivo de orgullo e inspiración para toda la comunidad educativa. Su historia demuestra que desde nuestras tierras pueden surgir grandes talentos que impacten el mundo. César Vallejo nació en nuestra región. ¿Qué representa para Trujillo y para nuestros estudiantes? Representa mucho, representa un paradigma, representa un ícono, representa una gran alegría decir que yo soy de la región del Gran Bate, César Abraham Vallejo Mendoza, porque te vuelvo a indicar, Vallejo fue uno de los grandes representantes del vanguardismo, y el vanguardismo fue una corriente literaria que salía de lo normal en las composiciones. Ellos como que trataban de adecuar con un lenguaje que lleguen más a su público que los lee, y él expresaba con sentimientos. Por eso que si nosotros nos podemos analizar a Vallejo en sus obras póstumas, hemos visto que él crea bastantes figuras literarias que aún no están ahorita en estudio, ¿no? Pero lo importante de esto, pues para nosotros, César Vallejo nos lleva con su literatura a conocer nuestra realidad, a conocer nuestros pueblos, nos lleva con su literatura a conocer cómo es el ser humano en realidad, ¿no? Porque él lo muestra, ¿no?, a base de su sufrimiento que él tenía. La vida de César Vallejo estuvo marcada por la perseverancia, la sensibilidad social y el compromiso con la justicia. Estos aspectos hacen que su historia sea una fuente de inspiración para los estudiantes. ¿Qué valores o enseñanzas pueden aprender los estudiantes a través de la vida y obra de César Vallejo? Bueno, los valores creo que están dados en cada obra. Quizás la responsabilidad, quizás la perseverancia, quizás ser no sé, realista también, y decir pues lo que uno siente de acuerdo a lo que él vive, ¿no? Si podemos rescatar acá un valor grande de Vallejo, pues es el ser perseverante, porque él sufrió bastante, pero sobre todo eso, él supo sobresalir de eso. Incluso él se tuvo que ir a otro país, como ya sabemos que él muere en Francia, porque ahí también valoraban su literatura, ¿no? La perseverancia, creo que debemos valorar lo más importante de Vallejo, y lo humano, ¿no?, lo más importante también. Leer a César Vallejo no solo permite conocer su talento literario, sino también comprender mejor la realidad humana y social que él plasmó en sus escritos. Finalmente, profesor, ¿qué mensaje nos dejaría sobre la importancia de leer y valorar las obras de César Vallejo?
Bueno, el mensaje es que sigamos leyendo los que ya hemos empezado y los que no les invito que lean para que vean quizás a través de sus historias, a través de sus cuentos, a través de sus poesías, cuán importante es valorar al ser humano, cuán importante es perdonar al ser humano, cuán importante es quizás querer y respetarnos, ¿no? Y creo que lo más importante también de todo esto es que los valores, que debemos cultivar siempre los valores en cada momento. César Vallejo, a través de su literatura, nos mostró eso y muchas cosas más, pero lamentablemente, pues, como decía Jesús, y eso está en la Biblia también, nadie es profeta en su tierra. Él tuvo que ir abandonando el Perú, corriéndose del Perú, exiliado en otro país, porque aquí no valoraban la obra de él. Entonces, el mensaje es para toda la comunidad educativa, tanto liceísta como la comunidad educativa trujillana y liberteña, es que sigamos leyendo a Vallejo, busquémoslos a Vallejo a través de su literatura. Agradecemos al docente Santos Guipúzcoa Jiménez por compartir esta importante información sobre la vida y legado de César Vallejo. Recordemos que la literatura nos permite comprender nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Esto fue Conexión LT, el programa del Club Periodístico Escolar Liceísta. Hasta la próxima.